Hola, compañeros. Seguimos con la serie de la discapacidad en Nicaragua. Ahora vamos a hablar de el marco jurídico. Entonces empezamos con la discapacidad en Nicaragua, parte 30. En Nicaragua no existía ninguna ley ni decreto en beneficio para las personas con discapacidad. Como resultado de la guerra y la insurrección, resultaron aproximadamente 608 compañeros con discapacidad. Entonces la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió un decreto ley, que es el decreto ley 58, para dar atención a las personas con discapacidad por causa de la guerra, combatientes, pero además beneficiar a la población que quedó afectada o que murió o que quedó con lesiones por los combates sostenidos entre el Frente Sandinista y las diferentes unidades del Frente con la Guardia. Entonces se emitió el decreto ley 58. Este decreto ley primero incorpora que todo este grupo de personas beneficiadas por esta ley iban a ser cubiertos por el Instituto Nicaragüense de Seguridad de Bienestar en el rango de riesgo profesional, porque reconoce el Estado de Nicaragua que todos los combatientes pertenecían a una estructura militar, y que resultado de estos combates, cuando ellos quedaron con discapacidad, se les reconoce como riesgo profesional. Entonces pasan al rango de riesgo profesional y se les establece una pensión. Esta pensión era basada en la octava escala salarial, que era de la área industrial. Entonces, además de otorgarle una pensión a los combatientes, también se le da una pensión a las madres de caídos y a los combatientes. Pero también establecía que el Estado de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Bienestar, tenía que establecer programas de atención y de rehabilitación. Entonces, como su resultado de eso, es que nacen los primeros centros de rehabilitación básica funcional en Nicaragua, que estaban adscritos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar, que era el ISBI. Nace el Centro Carlos Fonseca para personas con discapacidad ciego. Nace el Centro de Sordos de personas con discapacidad sordas de Villa Libertad. Nace el centro, la clínica psiquiátrica del Hospital Militar. Entonces, y nace el Centro para Rehabilitación Básica Funcional para personas con discapacidad físico-motores, Aldo Chávez, en Don Gaspar García Laviana. Estos tres centros eran los primeros que iban a dar la rehabilitación básica funcional a las personas con discapacidad. Esto se complementaba con el centro, el Aldo Chavarría, que pertenecía al Ministerio de Salud, donde se les daba rehabilitación médica. Entonces, por primera vez en Nicaragua, basado en esta ley, había una política establecida para atender a las personas con discapacidad. Estamos hablando en la rehabilitación y básica funcional y la rehabilitación médica, pero se complementaba con la adquisición de medios auxiliares. Entonces ahí también se garantizaba desde las prótesis, los bastones, las sillas de ruedas, cada año para las personas con discapacidad. Entonces, esta fue la primera ley que vino por primera vez en Nicaragua a dar una atención a las personas con discapacidad en Nicaragua. Entonces, compañeros, estábamos haciendo esta referencia. Vamos a seguir hablando, haciendo referencia a todo el marco jurídico que fue creado por la revolución en beneficio de las personas con discapacidad. Entonces, compañeros, seguimos en el próximo video y gracias por estar en este video. Gracias, compañeros.